Amigos, prepárense para lo que les tengo preparado hoy. Esta historia que les voy a contar sobre Andrés Rieu va a sorprenderlos de una manera que no se imaginan. Todos conocemos al hombre que con su violín conquista escenarios y corazones, pero detrás de esa sonrisa y esos aplausos se esconde una vida mucho más compleja, llena de sacrificios y momentos que pocos conocen. Así que no se vayan a perder ni un segundo de esta fascinante historia. Antes de empezar, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias impactantes. Ahora sí, acompáñenme en este recorrido por la vida de Andrés Rieu, un hombre cuya historia va mucho más allá de los escenarios. Cuando pensamos en Andrés Rieu, nos viene a la mente un maestro sereno, con su violín en mano, deslumbrando a miles de personas en sus conciertos. Pero lo que pocos saben es que este hombre, nacido en Maastricht, Holanda, no solo transformó la música clásica, sino que también reinventó el vals, llevándolo a un público global. Desde su primera aparición en el escenario, Andrés no solo fue un músico, sino un auténtico creador de sueños. Imagina que un concierto clásico, normalmente asociado con la serenidad, se convierte en un espectáculo vibrante, lleno de emoción, luces y un público cautivado por cada nota. Su orquesta, la Johann Strauss, no es cualquier grupo musical. Es un elenco de soñadores, cada uno elegido no solo por su destreza, sino por su capacidad de transmitir alegría. Y es que, ¿quién podría imaginar que una familia musical como esta pudiera hacer que miles de personas, de todas las edades y países, se unieran para celebrar la vida? Sí, porque la música de Andrés es un homenaje a la vida misma. Pero detrás de esta figura que hoy es un fenómeno global, hay una historia de esfuerzo, disciplina y una pasión por la música que nació en su propio hogar. Creció rodeado de melodías, siendo hijo de Theo Rieu, un respetado director de orquesta. Desde pequeño, Andrés fue testigo de cómo la música era el eje de su vida familiar. Su casa, una residencia histórica de Maastricht, se llenaba de notas musicales que parecían resonar en las paredes, como si cada rincón susurrara una nueva canción. Y a tan solo 5 años, con el violín en sus manos por primera vez, algo en él despertó. No fue casualidad, sino el resultado de la estricta disciplina de su padre, quien no solo le dio el violín, sino una lección de vida. La música era para siempre, no solo un pasatiempo. Andrés, como todo niño, tenía sus dudas y momentos difíciles, pero su padre no le daba tregua. A los 14 años, ya había aprendido a dominar el violín, pero no se detuvo ahí, porque en el fondo, Andrés Rieu no solo se convertía en un virtuoso, sino en un revolucionario. En lugar de mantenerse en los círculos exclusivos de la música clásica, rompió las barreras, llevando este arte a las masas. Y hoy, ¿qué tenemos? Un músico que ha logrado llenar estadios, vender millones de DVDs y hacer que generaciones enteras se emocionen con su música. Y así, amigos, con cada acorde, Andrés Rieu ha demostrado que la música clásica no es solo para unos pocos, sino para el mundo entero. Un hombre sencillo, sí, pero con una grandeza que ha tocado miles de corazones. Desde su infancia hasta su consagración como estrella internacional, la historia de Andrés Rieu es mucho más que un viaje musical. Es la historia de un hombre que transformó el arte en un fenómeno global y demostró que la música tiene el poder de unir, emocionar y cambiar vidas. Ahora, ¿se imaginan qué habría sido de este hombre si su destino hubiera sido otro? Pero ese, amigos, es un tema para otro video. Así que no se despeguen del canal. Imagina por un momento el bullicio de las calles de Maastricht, una ciudad donde la música corre por las venas de su gente, donde las notas se cuelan en el aire y resuenan en cada rincón. Allí, el 1 de octubre de 1949, nació un hombre cuyo destino ya estaba marcado por las melodías, Andrés Rieu, el cuarto hijo en una familia de 9 hermanos, rodeado de un ambiente musical que lo moldeó desde su primer aliento. Desde muy joven, André estuvo sumergido en un mundo de música clásica, una tradición transmitida por su padre, Theo Rieu, quien no solo era un director de orquesta reconocido, sino también el hombre que se encargó de guiar la carrera de su hijo con mano firme. A los 5 años, André tocó su primer violín, un encuentro que no fue casual, sino planeado meticulosamente por su padre. No era solo el violín lo que marcaba su vida, era la disciplina, la rutina implacable que Theo imponía, 1 hora diaria de práctica, sin excusas. Un compromiso con la perfección que caló hondo en el alma de André.
A medida que pasaron los años, el joven violinista comenzó a destacar no solo por su habilidad musical, sino por su visión única del mundo. A los 14 años ingresó al Conservatorio de Maastricht, donde encontró a sus primeros mentores, Joey Houda y Herm Ankrevers, quienes no solo le enseñaron técnicas, sino que también le ayudaron a afinar su sensibilidad artística. Fue en este ambiente académico donde Rieu descubrió que su camino no iba a ser como el de cualquier músico tradicional. Él tenía una idea revolucionaria para la música clásica, un deseo de democratizarla, de hacerla accesible a todos, no solo a un público selecto. Pero André Rieu no era un joven común. Mientras otros se limitaban a estudiar y tocar, él ya estaba pensando en cómo emprender. Con una astucia poco común para su edad, comenzó a alquilar partituras a sus compañeros de conservatorio, una pequeña empresa que predecía su futuro como un hombre de visión, capaz de ver oportunidades donde otros solo veían desafíos. El espíritu emprendedor de Rieu se forjó en la disciplina de su familia, en las horas interminables de práctica, en el amor por el violín y, sobre todo, en su deseo de hacer de la música clásica algo para todos. Maastricht no solo fue su hogar, fue el lugar donde nació una leyenda. En la década de 1980, André Rieu dio el paso que cambiaría el curso de su vida y la historia de la música clásica. Fundó la orquesta Johann Strauss, un grupo modesto al principio, compuesto por apenas 12 músicos, pero con una visión que sobrepasaba cualquier barrera musical. Lo que empezó como una aventura personal pronto se transformó en un fenómeno mundial. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1992, con la interpretación de DC con WS de Shostakovich, una actuación electrizante que dejó al público y a los críticos sin palabras. Fue en ese momento cuando André Rieu mostró al mundo lo que realmente podía hacer, llevando su música más allá de los límites de lo conocido. El reconocimiento no tardó en llegar. Philips Classics, una de las discográficas más prestigiosas, le ofreció un contrato que abrió las puertas para que su música alcanzara cada rincón del planeta. Y con el tiempo, la orquesta Johann Strauss creció, pasando de 12 a más de 40 músicos, todos cuidadosamente seleccionados no solo por su talento, sino por su capacidad de transmitir la energía y la emoción que André Rieu buscaba en cada uno de sus conciertos. 1995 fue un año clave en la carrera de André. Durante la Copa del Mundo en Brisbane, Australia, su nombre comenzó a resonar en todo el mundo. Su estilo innovador transformó el vals, un género tradicional, en un espectáculo contemporáneo lleno de energía, emoción y color. En Europa, especialmente en Austria, la gente se rindió ante su estilo único, y pronto, las discográficas como Decca ofrecieron contratos que ampliaron aún más su influencia global. A lo largo de los años, los premios comenzaron a llegar, reconociendo su genialidad y su capacidad para conectar con el público de una manera que pocos músicos lograban. El Ludwig Sport Award, el Siromantic Award y el premio Rosbanichen, entre otros, celebraron su excelencia y su habilidad para emocionar a las masas. En 2009, la ciudad de Maastricht, orgullosa de su hijo ilustre, le otorgó el título de Limburgués del Año, un reconocimiento que iba más allá de su carrera musical. Representaba el orgullo de toda una región que veía en André Rieu un símbolo de éxito y cultura. André Rieu no era solo un músico, era un revolucionario cultural. Transformó el mundo de la música clásica y la hizo accesible para todos. Su visión era clara. La música debía ser emocional, alegre, vibrante y, sobre todo, capaz de tocar el corazón de cada persona, sin importar su edad o su origen. Para él, la música no debía ser un campo reservado solo para los conocedores, sino una experiencia que pudiera conectar a todos. Sus conciertos no eran simplemente presentaciones musicales, eran un espectáculo en todos los sentidos de la palabra. La interacción con el público, el humor, los colores y el movimiento transformaban cada actuación en una fiesta vibrante, donde la música, el teatro y la emoción se entrelazaban para crear algo único. Y así, André Rieu no solo llenó estadios, llenó corazones, desafiando la idea de que la música clásica debía ser seria y solemne, y demostrando que, en su esencia, la música es pura alegría. Desde el principio, André Rieu demostró que no era un músico común. No se conformaba con las reglas rígidas de la música clásica, ni con las convenciones de la alta cultura. Lo suyo era hacer que la música trascendiera, que llegara a todos. En sus conciertos, no solo se escuchaba una sinfonía de notas, sino que se sentían las emociones fluyendo, como una historia vivida por cada uno de los asistentes.
André no era solo un director de orquesta, era un creador de momentos. Sabía cómo conectar con su público, cómo hacer de cada espectáculo algo único, algo inolvidable. Mientras otros se limitaban a seguir el protocolo, él rompía las reglas y las transformaba en algo vibrante. Se acercaba al público con una sonrisa, hablaba, jugaba con ellos y, lo más importante, convertía la música en una experiencia compartida, una fiesta senso. Real. Lo que André hizo con la música clásica fue algo revolucionario. No solo la acercó a la gente, sino que la transformó. Imaginaba cada pieza como una obra viva, capaz de contar historias, de evocar sentimientos. Su enfoque era tan fresco y dinámico que un simple vals de Viena podía convertirse en una narrativa llena de vida, humor y color. Con sus arreglos creativos, las composiciones clásicas adquirían una nueva dimensión, una forma que rompía con la solemnidad de los antiguos conciertos. La magia de sus espectáculos no solo residía en la música, el escenario, los vestuarios vibrantes, la energía de los bailarines y músicos. Todo formaba parte de un conjunto que se vivía como una celebración, un momento de alegría pura. La Johann Strauss Orchestra, bajo su dirección, no solo era una agrupación de músicos, sino un conjunto de artistas que compartían una visión común: hacer de la música una experiencia accesible, inclusiva, capaz de cruzar fronteras y tocar corazones. Lo fascinante de André es que, en lugar de destruir la tradición, la reinventó. El vals, un estilo que por mucho tiempo había sido visto como algo elitista y restringido a ciertos círculos, se convirtió en un fenómeno mundial, un espectáculo que unía a miles de personas sin importar su edad, cultura o formación musical. Cada presentación era una invitación a vivir la música de una manera que nunca antes se había hecho. En lugar de ser un acto solemne, la música clásica se convertía en un espacio donde todos podían bailar, reír y emocionarse. En cada uno de sus conciertos, André lograba algo impresionante. Hacía de lo que otros veían como algo distante y sofisticado, algo cercano, familiar y profundamente humano. Y no solo lo hizo con su orquesta. André fue un maestro en crear el ambiente perfecto para cada actuación. En sus conciertos ya no se trataba solo de música, se trataba de un viaje. La gente no solo asistía a un recital, sino que participaba en un evento único, en el que cada nota, cada acorde, contaba una historia, sumergiendo al público en una experiencia que no podría olvidarse jamás. Los números hablan por sí mismos. Más de 700 espectáculos, con ingresos que superaban los $300 millones. Pero el verdadero éxito de André no se medía en cifras. Su verdadero legado era la capacidad de tocar la vida de miles de personas en todo el mundo. Su concierto anual en la Plaza Freihof de Maastricht era más que una presentación. Era una celebración de sus raíces, una muestra del amor que sentía por su ciudad natal. Allí, miles de personas se reunían para ver a André transformar el corazón de su ciudad en un escenario gigantesco de música y emoción. Uno de los momentos más memorables de su carrera fue el espectáculo Romantic Kraten en Ámsterdam. El concierto, realizado sobre un escenario flotante en los canales de la ciudad, no solo mezclaba música, sino que unía historia, paisaje y emociones, creando una atmósfera única que cautivó a todos los asistentes. Las aguas de los canales reflejaban las notas musicales, como si el mismo entorno estuviera participando en la magia del momento. André Rieu, con su orquesta, no solo conquistó los escenarios, sino que también rompió barreras culturales, lingüísticas y generacionales. Sus presentaciones demostraron que la música clásica no tenía que ser elitista, ni inaccesible. Por el contrario, podía ser divertida, emocionante, vibrante y, lo más importante, capaz de unir a las personas. Cada nota de su violín era una invitación a descubrir un mundo nuevo, un mundo donde la música clásica era el puente para conectar a todos. Su legado, más allá de los premios, los contratos discográficos o las taquillas llenas, es su capacidad de tocar las vidas de las personas, de hacerlas reír, bailar y sentir. André Rieu no solo cambió el mundo de la música clásica, él cambió la manera en que la percibimos, la vivimos y la compartimos. Y eso, sin duda, es lo que lo convierte en un fenómeno verdaderamente global. Uno de sus mayores enfoques filantrópicos fue la investigación médica, particularmente con el proyecto MIRAC, que apoyaba estudios sobre la parálisis cerebral. Pero André no solo donaba dinero, utilizaba su increíble plataforma para iluminar causas que, a menudo, caían en el olvido.
Su colaboración con King Partners for Independence, que se centraba en el entrenamiento de perros de asistencia, era un claro ejemplo de cómo André veía el impacto transformador de las pequeñas acciones. Cada perro entrenado no solo representaba una mejora en la calidad de vida de una persona, sino también una puerta abierta a la esperanza y la autonomía. Sin embargo, la filantropía de André iba mucho más allá de lo esperado. Uno de los proyectos más conmovedores fue su trabajo con personas que buscaban una segunda oportunidad en la vida, los convictos. A través de la música, estos hombres y mujeres encontraron un camino hacia la rehabilitación, el autoconocimiento y la sanación. Para André, la música nunca fue solo un espectáculo. Era una herramienta poderosa para la conexión, la curación y la inclusión. Así, las notas de su violín se convirtieron en puentes para una mejor sociedad, donde cada melodía era un paso hacia la dignidad y la igualdad. La sociedad le otorgó numerosos reconocimientos por su trabajo, no solo en el ámbito musical, sino también en el social. Fue condecorado con un doctorado honorario, un reconocimiento de la academia a su capacidad para utilizar el arte como un medio de transformación social. Estos proyectos no eran solo acciones protocolarias o campañas publicitarias, eran extensiones genuinas de su visión del mundo. André veía más allá del escenario, veía a las personas, las historias y el poder que tiene la música para cambiar vidas. Con una discografía impresionante que abarca más de 50 álbumes, André Rieu no solo conquistó el corazón de los amantes de la música clásica, sino que también reavivó el interés global por este género. Su orquesta, la Johann Strauss Orchestra, no era solo un conjunto de músicos, sino un movimiento cultural que rompió las barreras de la música clásica, haciéndola accesible, emocionante y, sobre todo, divertida. André revolucionó el concepto de lo que podía ser un concierto clásico. Ya no era una actividad elitista, sino una experiencia vibrante para todos. La influencia de André fue tal que logró lo que muchos pensaron imposible: democratizar la música clásica en un mundo saturado de ritmos modernos y tecnología. Sus conciertos se convirtieron en eventos masivos, en los que personas de todas las edades y orígenes se reunían para disfrutar de una fiesta musical sin igual. Los estadios se llenaban de gente que nunca antes había asistido a un concierto de música clásica, y cada uno de esos encuentros era una fiesta de emociones, cultura y, sobre todo, una celebración de la vida. Pero más allá de sus giras internacionales y su impresionante éxito comercial, el verdadero legado de André Rieu radica en cómo cambió la percepción de la música clásica. Su capacidad para conectar con el público, para transformar el concierto en una experiencia única, hizo que la gente de todo el mundo se enamorara de este género. Historias como la de un hombre de 104 años que, inspirado por Rieu, decidió aprender a tocar el violín, se convirtieron en testimonios del profundo impacto que su música tenía en las personas. Los premios que recibió, como el Premio Cultural Internacional Chinon de Molières y el Golden Europa en Alemania, son solo la punta del iceberg de su influencia global. Pero lo más importante no eran los trofeos. Lo que realmente marcó la diferencia fue su capacidad para hacer de la música un fenómeno accesible, universal y lleno de vida. A través de sus conciertos, André Rieu demostró que la música clásica no solo puede ser entendida y apreciada por todos, sino que tiene el poder de unir a las personas de maneras profundas y conmovedoras. Su infancia fue todo lo contrario a la libertad que ahora transmite a través de su música. Creció bajo la estricta disciplina de su padre, quien no solo era director de orquesta, sino también una figura severa que impuso reglas rígidas que marcarían a André para siempre. En su hogar, cada acción, cada palabra, incluso la forma en que miraba a los demás, estaba regulada. La mirada al prójimo, por ejemplo, era algo prohibido. La música, en ese entonces, no solo era una pasión, era el único escape, el único refugio donde podía sentir algo de libertad. Sin embargo, el verdadero giro en su vida llegó con Marjorie, su esposa. Ella no solo lo amaba, sino que fue la primera persona que creyó en él de una manera absoluta. Fue quien vio el potencial de André más allá de los muros de su pasado. Marjorie le brindó un apoyo incondicional, pero lo más importante, le dio la seguridad y la estabilidad emocional que tanto necesitaba. Fue ella quien le animó a embarcarse en un proceso profundo de autoconocimiento, un proceso que incluyó nada menos que 4 años de terapia psicológica. André sabía que debía sanar las cicatrices que había dejado su crianza y, sobre todo, romper el ciclo de distanciamiento emocional con sus propios hijos y nietos. Hoy, la vida de André Rieu
es completamente distinta a la de su niñez austera. Vive en un majestuoso castillo en Maastricht, un espacio que refleja la grandiosidad de su carrera y el éxito de su dedicación. Rodeado de lujo, pero también de un equipo que cuida cada detalle de sus giras, Andrés se rodea de amor y comodidad. Tiene un equipo de 110 personas, incluyendo chefs personales, que garantizan el bienestar de todos durante sus tours. Todo, desde su violín histórico, fabricado en 1667, hasta su cuidado meticuloso de cada nota, refleja la atención y el cariño que ahora dedica a su vida y arte. A través de sus conciertos, Andrés Rieu no solo ofrece música, sino un mensaje profundo de libertad, sanación y superación. Cada interpretación es más que una exhibición técnica, es una celebración de la vida misma. De las emociones humanas y de la posibilidad de reinventarse. La relación con sus hijos, Mark y André Jr., es un claro reflejo de ese cambio. Ya no se trata de imponer normas rígidas, sino de construir una relación basada en el amor, el apoyo y el respeto mutuo. Pero como todo gran artista, André Rieu también ha tenido que enfrentar grandes desafíos en su vida. En 2012, su mundo musical fue interrumpido bruscamente por los síntomas del burnout. La fatiga extrema y los mareos constantes le obligaron a hacer algo que pocos se atreven: detenerse por completo. Fue un momento difícil, pero también revelador. Los médicos le recomendaron un descanso prolongado, y durante 6 meses, el rey del vals silenció su violín y se dedicó por completo a su recuperación. Fue un tiempo de reflexión profunda, de replantearse prioridades y de equilibrar su vida. La resiliencia de André nunca ha sido puesta en duda. Cada reto que enfrentó lo utilizó como una oportunidad para aprender, crecer y reinventarse. Aunque en 2024 tuvo que cancelar parte de su gira por una gripe aguda, su actitud siempre ha sido positiva. Las dificultades nunca han sido una barrera, sino un peldaño más en su camino. Incluso en situaciones complicadas, como la cancelación de conciertos o la enfermedad de un miembro de su orquesta, André ha demostrado ser un líder sensible, capaz de adaptarse rápidamente y encontrar soluciones. Cada giro inesperado de su vida se ha transformado en una nueva oportunidad para seguir adelante. Las giras que organiza son complejas, pero André las maneja con una organización impecable. Cada detalle es revisado, cada miembro de su equipo es atendido, y cada concierto es un momento único para conectar con el público. Así, André Rieu sigue tocando su violín, no solo para deleitar al mundo con su música, sino para seguir demostrando que la vida, aunque llena de retos, también está llena de posibilidades. Cada nota que toca es un testimonio de su capacidad para superar, sanar y, lo más importante, seguir celebrando la vida. Desafiaban al mundo entero. Cuando la noticia de su boda llegó a los medios, el escándalo fue inmediato. Abraham Quintanilla se sintió traicionado en lo más profundo, incapaz de aceptar que su hija había elegido un camino propio, sin su bendición. Pero el tiempo, terco como siempre, le enseñó una lección amarga. Luchar contra el amor de Selena era inútil. Chris ya formaba parte de su vida, y negarlo no cambiaría nada. Con el corazón resignado, finalmente terminó por darle su bendición. Sin embargo, el matrimonio no fue un cuento de hadas. Vivir juntos, viajar juntos, trabajar bajo la presión constante de la fama. Poco a poco, el peso de la rutina y de las exigencias de la carrera de Selena empezó a desgastar la relación. Hubo discusiones, momentos de duda, incluso conversaciones sobre un posible divorcio. Pero siempre volvían a prometerse lo mismo. Pase lo que pase, jamás dejarían que las dificultades los separaran. Y entonces llegó el 31 de marzo de 1995. Chris jamás imaginó que ese sería el último día en que vería con vida a su gran amor. Esa mañana, Selena salió de casa decidida a resolver de una vez por todas los problemas que Yolanda Saldívar le había causado. Yolanda, aquella mujer en quien tanto había confiado, se había convertido en su peor pesadilla. La historia con ella había comenzado como una amistad. Selena la veía como una aliada leal, una mano derecha incansable. Pero lo que parecía admiración se transformó en una obsesión peligrosa. En enero de 1995, Abraham descubrió que Yolanda había estado robando dinero tanto del club de fans como de las boutiques. Cuando la enfrentaron, la despidieron sin miramientos. Sin embargo, Yolanda no aceptó la separación. Se aferró con uñas y dientes a la idea de seguir siendo parte de la vida de Selena, manipulando la situación con mentiras y pretextos. Aquella mañana, en la habitación 158 de un motel en Corpus Christi,